Génesis 25, versículos 19 al 34. Amén. Así dice la palabra del Señor. Estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel arameo, de Padán Aram, hermana de Labán arameo. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca su mujer. Y los hijos luchaban dentro de ella, y dijo: si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová, y le respondió Jehová: 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde sus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí había gemelos en su vientre. Y salió el primero, rubio, y era todo velludo como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano, trabada su mano el calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de 60 años cuando ella los dio a luz. Y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto, que habitaba en tiendas. Llamó Isaac a Esaú, porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob: te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: he aquí, yo me voy a morir, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob: júramelo en este día. Y él le juró, y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de lentejas, y él comió y bebió, y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Hace unos años, cuando hablaba con los pastores sobre mi deseo de predicar el libro de Génesis, les dije que yo pensaba que no iba a ser una serie tan larga. Les dije que probablemente los primeros capítulos, quizás alguno que otro pasaje, iban a requerir varios sermones, pero que en su gran mayoría el libro lo íbamos a predicar en poco tiempo. Y hace unas semanas mis hijos me decían: papá, te tomaste 1 año para predicar los primeros 3 capítulos. Igual ahora, no es que yo no tenga el deseo de avanzar, de pasar al capítulo 26. Lo que pasa es que cuando uno hace un planeamiento inicial de una serie específica, en ocasiones hay cosas que requieren que uno se detenga en un pasaje para aclarar o contestar preguntas que en el mismo estudio van surgiendo. Hace 2 semanas, por ejemplo, cuando estudiamos el caso de la venta de la primogenitura de Esaú a Jacob, un hermano me hizo la siguiente pregunta: pastor, ¿será que Esaú menospreció la primogenitura porque conocía la profecía que Dios le había dado a su madre? Esa es una pregunta muy importante. Y una que yo no había considerado contestar con detalle en el capítulo 25. Mi plan era profundizar en la doctrina de la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre con la vida de José. Pero analizando y viendo que no llegaremos allí muy pronto, consideré necesario entonces detenernos aquí 1 semana más para dar respuesta a esa pregunta. ¿Será que Esaú menospreció la primogenitura porque conocía la profecía que Dios le había hablado a su madre? Y en principio la respuesta a esta pregunta, desde la perspectiva reformada, debe refutar lo que se conoce como el fatalismo. El fatalismo es la idea de que lo que sea que vaya a suceder, sucederá sin importar lo que hagamos. El doctor Joseph Nally, un teólogo presbiteriano, definió el fatalismo como la idea que enseña que algún tipo de fuerza impersonal controla todo. Por lo tanto, el destino es arbitrario y no tiene propósito. No importa lo que uno diga, lo que piense, lo que haga, nuestras decisiones no tienen sentido. Y él cataloga el fatalismo como una doctrina impía. Martin Lloyd Jones, hablando del fatalismo, decía que este enseña que uno no puede hacer nada acerca de su vida, que hay poderes y factores controlándote inexorablemente y sujetándote en un determinismo rígido.
Así que, decía Lloyd Jones, no hay propósito en pensar, mucho menos en preocuparse. En el fatalismo, entonces, no importa lo que hagamos, porque de por sí las cosas van a tener el resultado que ya ha sido ordenado. Es inútil entonces tratar de esforzarnos o tomar decisiones, porque al final no van a hacer ninguna diferencia. No tenemos ninguna responsabilidad, ya todo ha sido ordenado. Pero ¿será entonces que eso fue lo que pensó Esaú? ¿Será que él dijo, ¿para qué me voy a dejar yo la primogenitura si ya Dios escogió a mi hermano? Mejor la vendo, lleno mi vientre, porque de por sí ya todo ha sido decidido. Bueno, para contestar esa pregunta, entonces debemos llegar a entender tres cosas. En primer lugar, debemos entender la doctrina del decreto soberano de Dios. En segundo lugar, debemos entender la doctrina de la providencia soberana de Dios. Y en tercer lugar, debemos entender la responsabilidad humana. ¿Será que Esaú entonces vendió su primogenitura porque era un fatalista? Y pensaba que no importaba lo que él hiciera porque ya todo había sido determinado. Bueno, la doctrina del decreto, la providencia y la responsabilidad humana nos van a ayudar a responder esa pregunta. Entonces veamos primero la doctrina del decreto soberano de Dios. Un decreto es una orden, ya sea de un gobernante o de una autoridad. Eso es lo que es un decreto. Bíblicamente hablando, el decreto de Dios es, como lo define el Catecismo Menor de Westminster, el propósito eterno de Dios según el consejo de su voluntad, por el cual para su propia gloria Dios ha preordenado todo lo que sucede. William Ames, un teólogo puritano del siglo XVI, definió el decreto así: el decreto de Dios es su propósito determinado de efectuar todas las cosas por su todopoderoso poder y de acuerdo con su consejo. John Norton, otro teólogo puritano del siglo XVI, definió el decreto así: el decreto es el acto de Dios por el cual Él determina absolutamente la existencia y el futuro infalible de todo lo que está fuera de sí mismo para la alabanza de su propia gloria, la primera causa y el director de todas las cosas, el antecedente y gobernador de todos los eventos. Nuestra confesión define el decreto de Dios así: Dios, desde toda la eternidad, por el sapientísimo y santísimo consejo de su voluntad, ha decretado en sí mismo, libre e inalterablemente, todas las cosas, todo lo que llega a suceder. El decreto entonces no es otra cosa más que el acto divino de ordenar todas las cosas y todos los eventos que ocurren en su creación para que sirvan sus propósitos, especialmente para la alabanza de su gloria. Eso es el decreto. Dios ordenando todas las cosas en la eternidad, todos los eventos para su gloria. Y la Biblia tiene muchos ejemplos que nos muestran esta verdad. Por ejemplo, Dios por medio del profeta Isaías dijo lo siguiente a su pueblo en Isaías 14, versículos 24 al 27. Jehová de los ejércitos juró diciendo: ciertamente se hará de la manera que lo he pensado y será confirmado como lo he determinado, que quebrantaré al asirio en mi tierra y en mis montes lo hollaré, y su yugo será apartado de ellos y su carga será quitada de su hombro. Este es el consejo que está acordado sobre toda la tierra, y esta la mano extendida sobre todas las naciones. Porque Jehová de los ejércitos lo ha determinado, ¿y quién lo impedirá? Y su mano extendida, ¿quién la hará retroceder? Más adelante en Isaías capítulo 46, Dios vuelve en su intención de refutar o compararse con los ídolos falsos. Dice lo siguiente: acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo, mi decreto permanecerá,
y haré todo lo que quiero, que llamo desde el oriente al ave y de tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir, lo he pensado y también lo haré. Por medio del profeta Daniel, mi pasaje favorito, el Señor dejó registradas las palabras de Nabucodonosor. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? El libro de los Salmos también contiene esa verdad. En el Salmo 115:3 dice, nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso, ha hecho. En el Salmo 136, cuando Dios también se compara con los ídolos falsos, dice esto a partir del versículo 6. Todo lo que Jehová quiere, lo hace, en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Hace subir las nubes de los extremos de la tierra, hace los relámpagos para la lluvia, saca de sus depósitos los vientos. Él es quien hizo morir a los primogénitos de Egipto, desde el hombre hasta la bestia. Envió señales y prodigios en medio de ti, oh Egipto, contra Faraón y contra todos sus siervos. Destruyó a muchas naciones y mató a reyes poderosos, a Sehón, rey amorreo, a Og, rey de Basán, y a todos los reyes de Canaán. Y dio la tierra de ellos en heredad a Israel su pueblo. Oh Jehová, eterno es tu nombre, tu memoria, oh Jehová, de generación en generación, porque Jehová juzgará a su pueblo y se compadecerá de sus siervos. Y a los efesios, el apóstol Pablo les dijo, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio, el decreto de su voluntad. Cuando Pablo termina su exposición del Evangelio, en su epístola a los Romanos, les dice lo siguiente a los romanos en Romanos capítulo 11, versículo 36. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Este decreto que nosotros vemos enseñado en las Escrituras es en primer lugar un decreto único, singular. Es decir, aunque frecuentemente nosotros hablamos acerca de los decretos de Dios, la manera más correcta teológicamente de hablar es de un solo decreto de Dios. No hay, pues, escribió Berkhof, series de decretos en Dios, sino simplemente un plan que abarca todo lo que sucede. Nuestra comprensión finita, sin embargo, nos constriñe a hacer distinciones. Y esto es lo que explica el hecho de que con frecuencia hablemos en plural de los decretos de Dios. Esta manera de hablar es perfectamente legítima siempre que no perdamos de vista la unidad del decreto divino. En segundo lugar, el decreto de Dios es eterno. Es eterno, es decir, fue hecho por Dios en la eternidad. Al ser un acto interno de Dios, tiene que ser eterno, no puede ser temporal. Fue hecho fuera del tiempo. En tercer lugar, es eficaz. Nada puede hacer que lo que Dios ordenó en la eternidad que ocurriera en su universo no ocurra. Nada. Porque es Dios el que decreta. Nada puede frustrar entonces su decreto. ¿Qué leímos? Mi consejo permanecerá. No hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Todo lo que Jehová quiere, lo hace. Entonces lo que Dios decretó en la eternidad, ciertamente va a ocurrir. Es eficaz el decreto de Dios. Además, el decreto de Dios es inmutable. Nuestros planes como hombres cambian y pueden fallar. ¿Por qué? Porque a veces ignoramos cosas que pasan, o porque nos falta el poder para poder hacer las cosas. Pero ni la falta de poder ni la ignorancia le pertenecen a Dios. Por eso son inmutables, o es inmutable el decreto de Dios. No puede fallar, no puede cambiar. No puede pasar que Dios diga, voy a decretar esto, pero después diga, uy, mira, me equivoqué, ahora tengo que hacer esto. No, el decreto de Dios es
inmutable, no puede cambiar. ¿Por qué? Porque Dios no ignora nada. Y además, Él tiene todo el poder para hacer lo que ha decretado. En quinto lugar, el decreto de Dios es absoluto, es decir, no depende de nada fuera de Él. Ninguna cosa creada ni ningún evento condicionaron el decreto de Dios. Ciertamente, dijo Dios, se hará de la manera que lo he pensado y será confirmado como lo he determinado. Y finalmente, el decreto divino es universal, es decir, abarca todas las cosas y todos los eventos que ocurrieron, ocurren y ocurrirán en su creación. Aquí en Génesis capítulo 25, en el decreto de Dios estaba incluido no solo el hecho de que Raquel iba a ser estéril, no solo de que su embarazo iba a ocurrir en respuesta a la oración de su esposo Isaac, sino también el hecho de que ella iba a tener mellizos y que de ellos Dios iba a escoger a uno para continuar su promesa y al otro lo iba a desechar. Eso es lo que está ahí en el parte del decreto en Génesis capítulo 25. Este decreto entonces había sido determinado en eternidad. Lo que leemos aquí en Génesis 25 ocurriría como Dios lo había decretado, sería inmutable, no iba a cambiar, no estaba condicionado por algo fuera de Él. No estaba condicionado por la masculinidad de Saúl, ni por la civilidad de Jacob. Y entonces Dios dijo, no, este es más tranquilito, entonces voy a escoger a Jacob. No, eso fue hecho en la eternidad. Tampoco dependía del amor del padre o la madre por uno de sus hijos. No, el decreto de Dios no depende de nada fuera de Él. Fue hecho en la eternidad. Entonces, este decreto que vemos en Génesis 25 fue un decreto soberanamente hecho por Dios. Ahora veamos entonces la doctrina de la providencia soberana de Dios. Según Berkhoff, la providencia divina puede definirse como aquel continuado ejercicio de la fuerza divina por medio de la cual el Creador preserva a todas sus criaturas, opera en todo lo que tiene que suceder en el mundo y dirige todas las cosas hacia su determinado fin. Para Thomas Watson, un puritano del siglo XVI, la providencia era la regina mundi, es decir, la reina y gobernante del mundo. Es el ojo que ve, decía Watson, la mano que mueve todas las ruedas del universo. Nuestra confesión de fe define la providencia de la siguiente manera: Dios, el buen creador de todas las cosas, en su poder y sabiduría infinitos, sostiene, dirige, dispone y gobierna todas las criaturas y cosas, desde la mayor hasta la menor, por su sapientísima y santísima providencia, para el fin para el que fueron creadas, conforme a su previo conocimiento infalible y el libre e inmutable consejo de su voluntad, para alabanza de la gloria de su sabiduría, poder, justicia, infinita bondad y misericordia. Y así como el decreto de Dios, la Biblia también contiene muchos ejemplos acerca de la providencia. Por ejemplo, el profeta Daniel, hablando acerca de Dios, dice: Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. ¿Quién es el que pone el presidente de Costa Rica cada 4 años? ¿Será el pueblo? No, es Dios, porque es Él quien gobierna. El libro de Proverbios está lleno de enseñanzas acerca de la providencia. Del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová es la respuesta de la lengua. Proverbios 16:1. Y 8 versículos después dice: el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. ¿Por qué estoy yo aquí hoy? ¿Por qué cada uno de nosotros está aquí hoy? Porque Jehová enderezó nuestros pasos. Él nos trajo aquí. El capítulo 21 de Proverbios dice,
21:1 dice, como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que quiere, lo inclina. Ese es nuestro Dios. En su sermón a los atenienses en el Areópago, el apóstol Pablo dijo en Hechos 17, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios y en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. ¿Por qué vivimos donde vivimos? ¿Por casualidad? No, vivimos donde vivimos porque Dios nos puso a vivir ahí. Él nos prefijó dónde íbamos a vivir. ¿Por qué voy a morir yo a la edad que vaya a morir? Porque Dios prefijó mis tiempos. Ni un segundo más, ni un segundo menos va a durar mi vida. Va a durar exactamente el tiempo que Dios fijó en la eternidad. Jesús le dijo a sus discípulos, Mateo capítulo 10, ¿no se venden 2 pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. ¿Por qué muere un pájaro? El día que muere, a la hora que muere, en el lugar que muere. Porque Dios así lo ha determinado. El autor de los Hebreos, hablando del Señor Jesús, dijo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. ¿Por qué existe el universo? ¿Por qué todavía está en pie todo? Porque Jesús lo sostiene todo con la palabra de su poder. Y en Job tenemos registrada la respuesta del Señor a Job. Cuando hablándole de su gobierno sobre el mal le dijo, y dije, hasta aquí llegarás y no pasarás adelante, y ahí parará el orgullo de tus olas. ¿Por qué no se desbordan los ríos cuando quieren? Porque es Dios quien los controla. Él los está gobernando. Él los está dirigiendo. Él los está sosteniendo. La providencia divina entonces no es otra cosa más que el gobierno de Dios de su creación. Es Dios sosteniéndola, dirigiéndola, disponiendo y gobernando todas las cosas y a todas sus criaturas para que cumplan su decreto eterno o para que hagan lo que Dios había ordenado que hicieran en la eternidad. Y aquí en Génesis capítulo 25 vemos a la providencia de Dios ejecutando su decreto. ¿Cuál fue el decreto? Que Rebeca tendría 2 hijos y el mayor serviría al menor. El menor sería aquel que Dios escogería para continuar su promesa y al mayor Dios lo iba a desechar. Ese es el decreto. Pero en Génesis 25 también tenemos la providencia de Dios haciendo todas las cosas para que su decreto se cumpla. No solo en el orden de su nacimiento, porque Dios dispuso que Jacob naciera de segundo y Esaú de primero, sino también la vemos en las características y disposiciones externas e internas que los diferenciaban. La civilidad de Jacob, la rudeza de Esaú, el apego de Jacob por su casa, el apego de Esaú por el campo, la impiedad de Esaú, el engaño de Jacob. Todo eso fue parte de la providencia divina para cumplir su decreto. Jacob y Esaú eran como eran y tenían el carácter que tenían porque así los había creado Dios. Sin embargo, Dios no puso el pecado en ellos. Dios, dice en nuestra confesión, vamos a ver, no es el autor del pecado.
Pero Dios los hizo con sus características, para que sirvieran a sus propósitos. El pecado fue de ellos, el engaño fue de Jacob, la impiedad fue de Saúl. Pero Dios los hizo como Él quiso, para que sirviera a sus propósitos. Y Dios usó esas cosas para cumplir su decreto con respecto a ellos como individuos. Si Dios no hubiera decretado la entrada del pecado en el mundo, entonces el pecado nunca hubiera entrado. ¿Pero por qué hay pecado en el mundo? Porque Dios lo decretó en la eternidad. Si no, no hubiera pasado. Porque si hubiera pasado y Dios no lo hubiera decretado, Dios no es Dios. Pero Dios lo ordenó para que fuera la criatura, como veremos en un momento, la que pecara por su propia voluntad para cumplir el decreto de Dios. Esa es la doctrina de la providencia divina. Y junto a la doctrina del decreto, afirman la completa soberanía de Dios sobre todas las cosas. Es debido a que Dios es soberano que Él puede decretar algo. Es porque Dios es soberano que Él puede llevar a cabo su decreto por medio de la providencia, justamente como Él lo ordenó. Pero aún no hemos contestado la pregunta. ¿Fue entonces el conocimiento de Saúl de esta soberanía de Dios, de su decreto y providencia, lo que hizo que él vendiera la primogenitura? ¿Fue acaso de nuevo un fatalismo que lo llevó a él a pecar contra Dios? Bueno, veamos entonces la doctrina de la responsabilidad humana. La relación entre la soberanía divina y la responsabilidad humana, dijo A.W. Pink, es el nudo gordiano de la teología. Es decir, es el difícil problema en el estudio teológico. Y la dificultad reside en la aparente contradicción. ¿Cómo va a ser el hombre responsable de sus actos si ya todo fue decretado y es gobernado por Dios en su decreto eterno y su providencia? ¿Cómo voy a ser yo responsable? Esa es la aparente contradicción. No hay ninguna contradicción en las Escrituras. Pero a primera vista aparece una contradicción. Por eso digo aparente contradicción. Una vez le preguntaron a Spurgeon si él podía reconciliar la soberanía de Dios y la responsabilidad humana, y él dijo: ni lo intentaría. Yo nunca reconcilio a los amigos. Van de la mano. No están separados, no están peleados, no, van de la mano. Porque hay que reconciliar algo que no está enemistado. ¿Cómo debemos entender entonces la relación entre el decreto divino, la providencia y la responsabilidad humana? Bueno, escuchen lo que dice nuestra confesión en el capítulo 3. Dios, desde toda la eternidad, por el sapientísimo y santísimo consejo de su voluntad, ha decretado en sí mismo libre e inalterablemente todas las cosas, todo lo que llega a suceder, pero de tal manera que por ello Dios ni es el autor del pecado, ni tiene comunión con nadie en el mismo. Y escuchen esto: ni se hace violencia a la voluntad de la criatura, ni se quita la libertad o contingencia de las causas secundarias, antes bien son establecidas, en lo cual se manifiesta su sabiduría en disponer todas las cosas y se manifiesta su poder y fidelidad en el cumplimiento de su decreto. En su decreto, entonces, Dios no le hace violencia a la voluntad libre de la criatura. ¿Cuál voluntad? Bueno, como dice nuestra confesión, esa libertad natural y poder de la criatura, como le llama nuestra confesión en el párrafo 9, para actuar por elección propia y que no es forzada. Nosotros tenemos una voluntad que es libre para escoger, que Dios no fuerza externamente para hacer lo que Él quiere que hagamos. No, nosotros somos los que hacemos las cosas. Nosotros somos los que tomamos las decisiones.
En el capítulo 5 de nuestra confesión también afirma lo siguiente: aunque en relación con el previo conocimiento y decreto de Dios, quien es la causa primera, todas las cosas llegan a suceder inmutable e infaliblemente, de modo que nada ocurre a nadie por azar o fuera de su providencia, aún así, mediante la misma providencia, Él las ordena para que ocurran conforme a la naturaleza de las causas secundarias, ya sea necesaria, libremente o contingentemente. Entonces, la manera en la que Dios opera en su providencia ordinaria no es por medio de milagros. Esa es la providencia extraordinaria de Dios. En su providencia ordinaria, que es como Dios opera normalmente, Dios opera por medio de causas secundarias para hacer lo que Él decretó en la eternidad, para obrar en el mundo por medio de causas secundarias. Un ejemplo: Dios ordenó, por ejemplo, que uno de los árboles en mi casa creciera hasta cierta altura, ¿verdad? O sea, el árbol de mi casa va a llegar a esta altura porque Dios lo decretó en la eternidad, si no, no llegaría hasta ahí. Tenemos eso claro, ¿verdad? Pero en el mundo Dios hace crecer ese árbol hasta donde Él decretó que creciera, y para ello le dio luz de sol, agua y tierra. Causas secundarias para hacer que ese árbol crezca hasta donde Él decretó en la eternidad que creciera. Causas secundarias. Así es como Dios opera normalmente en el mundo. Bueno, para lograr sus propósitos en la vida de los hombres, Dios los creó primero como agentes morales, capaces de saber la obra de la ley en sus corazones, capaces de saber lo que es bueno y malo en sus corazones. Así nos creó Dios. Nos creó también con una voluntad, una capacidad para decidir, para elegir, para tomar decisiones. Y son los hombres los que libremente escogen hacer lo que hacen. Dios no los fuerza a hacer lo que hacen. Dios no me forzó a mí montarme en el carro y venir hasta los Lagos de Heredia, salir y entrar a este edificio. No, yo lo hice por mi propia voluntad. Dios no me forzó. Pero igualmente lo que hacemos todos los hombres es lo que Dios decretó. A esto se le llama la doctrina de la concurrencia. Esta es la doctrina que explica cómo la soberanía de Dios y la responsabilidad humana convergen para que se cumpla el decreto eterno de Dios. Y es la doctrina que nos libra de pensar que Dios es el único agente o que nosotros lo somos. Y nos lo muestra haciendo que poniéndonos a ver que en su soberanía Dios constituyó a los hombres de tal manera para que ellos pudieran actuar libremente como medios secundarios para llevar a cabo su decreto. ¿Por qué constituyó Dios a Esaú con el carácter con que lo hizo? Para que hiciera lo que Dios había decretado que hiciera. Sin embargo, Esaú lo hizo por su propia voluntad. Ahora, ¿cómo es que esto ocurre? Bueno, esto ciertamente es un misterio. Pero es un misterio que nosotros debemos afirmar porque las Escrituras lo enseñan. Las Escrituras enseñan que Dios es soberano, que su decreto es soberano y que el hombre es responsable por las cosas que hace. Por ejemplo, recuerdan en Génesis capítulo 15, Dios le había prometido y le había dicho a Abraham que su descendencia estaría en tierra ajena 400 años, ¿verdad? Eso fue lo que Dios decretó en la eternidad y se lo reveló a Abraham.
Tu descendencia va a estar 400 años en tierra ajena. Ahora, ¿cómo es que Dios iba a llevar a cabo eso? Porque ahí no se lo dice a Abraham. Abraham no sabe cómo es que su descendencia va a terminar en tierra ajena por 400 años. Bueno, en Génesis capítulo 37 se nos da la respuesta. En la vida de José. Los hermanos de José, por envidia. Bueno, primero Dios le da sueños a José. Así es como comienza todo. Dios le da sueños a José. Y sus hermanos, por envidia, terminan vendiendo a José a ismaelitas. Y esos ismaelitas lo terminan vendiendo a Potifar en Egipto. Entonces, la manera en la que José llegó a Egipto fue por el pecado de sus hermanos contra él. Pero ¿quién había decretado que José llegara a Egipto? Dios. Porque José, entendiendo la soberanía de Dios y la doctrina de la concurrencia, le dijo esto en capítulo 45 a sus hermanos: y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios. Pero ¿cómo llegó José a Egipto? Por medio del pecado de sus hermanos. Pero ¿quién había decretado que José llegara a Egipto? Dios. ¿Cuándo? En la eternidad. Y 400 años antes se lo reveló a Abraham. Y más adelante en Génesis 50:20, José le vuelve a recordar a sus hermanos la misma verdad. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Es decir, no fue que los hermanos de José tomaron al Señor por sorpresa. Ahora sí, ¿qué hicieron? Este no era mi plan. ¿Qué hicieron? Entonces Dios se reúne, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y empiezan a hacer un concilio, a decir: ahora sí, ¿qué vamos a hacer para reparar lo que ha sido hecho por los hermanos de José? No. El decreto de Dios que le había revelado a Abraham 400 años antes se cumpliría por medio del pecado de los hermanos de José. Pecado que ellos cometieron voluntariamente de su propio corazón. Dios no les puso el pecado, Dios no los forzó a hacer lo que hicieron. Ellos lo hicieron voluntariamente. Pero como causas secundarias cumplieron el decreto de Dios. Lo mismo cuando Pedro predica en Pentecostés y le dice a la multitud de judíos: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Los judíos, llenos de odio y pecado contra el Señor Jesucristo, lo acusaron y cometieron el crimen más terrible jamás cometido en la historia de la humanidad, y crucificaron al Señor Jesucristo. Pero todos ellos hicieron como dijeron los creyentes en Hechos capítulo 4, cuando estaban orando: pero ellos hicieron cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. En pecado entregaron a Jesús para ser crucificado, pero todo lo que sucedió había sido antes determinado por Dios. Entonces, ciertamente Saúl vendió su primogenitura en su pecado. Y también Jacob engañó a Esaú en su pecado. Pero Esaú vendió la primogenitura porque su perverso corazón no deseaba nada que ver con Dios y sus bendiciones. Por eso la vendió. ¿De qué me sirve a mí esta primogenitura si tengo hambre? ¿De qué me sirve a mí que Dios sea mi Dios y el de mi descendencia si tengo hambre? ¿De qué me sirve a mí tener la tierra si tengo hambre? Pero lo hicieron como Dios lo había determinado, para que su decreto electivo de Jacob y su decreto reprobatorio de Esaú se cumpliera. Jacob engañó, Esaú menospreció.
en su pecado para cumplir lo que Dios había decretado. ¿Vendió entonces Esaú su primogenitura porque conocía el decreto de Dios? No. Primero, yo no creo que lo conociera, pero esa no fue la razón. Él la vendió porque era un fornicario y profano, como dice Hebreos capítulo 12. Esaú no perdió la primogenitura porque Dios había visto el deseo de Esaú de obtener las promesas divinas y le dijo: yo sé que él desea tenerme como su Dios y desea mis promesas, pero no se la voy a dar, ya yo lo había decretado. Eso no fue lo que sucedió. Esaú perdió la primogenitura porque ya la menospreciaba, porque ya para él no tenía ningún valor. Esaú entonces no es tenido en las escrituras como un inocente que fue víctima del determinismo divino. Esaú es tenido en las escrituras como culpable, responsable de menospreciar la primogenitura y todo lo que ella implicaba. Así dice Génesis 25:34, menospreció Esaú la primogenitura. Fue él, no fue Dios quien le puso el pecado para menospreciarla, no, fue él de su perverso corazón que despreciaba al Dios de Israel o al Dios de Abraham. Esaú entonces no es tenido en la escritura como un inocente que fue víctima del determinismo divino. La verdad bíblica, mis hermanos, es que Dios opera en el mundo por medio de la concurrencia de su soberanía y la responsabilidad humana para hacer que se cumpla su decreto. Hay entonces un compatibilismo que en nuestra finitud no podemos comprender totalmente, pero que, mis hermanos, tenemos que confesar, porque es lo que la Biblia afirma. Entonces, mis hermanos, nosotros somos responsables. Nosotros, mis hermanos, somos responsables delante de Dios de todo lo que hagamos. Como creyentes somos responsables de cumplir este mandamiento: sed santos como yo soy santo. En el pasado hubo una terrible doctrina del quietismo que enfatizaba tanto la soberanía de Dios que los hombres no hacían nada. Si Dios quiere que yo sea santo, Él me va a hacer santo. Si Dios quiere que conozca yo muy bien su palabra, de alguna manera me va a llenar de conocimiento. Eso es una terrible mentira. Nosotros somos responsables de perseverar en la fe hasta el fin. El Señor Jesús nos lo dijo: perseverad. Ningún creyente entonces puede llegar a decir: ya Dios es soberano, Él lo ha decretado todo, entonces ahora me quedo quietico y espero que Dios haga en mí lo que Él quiere que sea yo. No, Dios nos ha ordenado la santidad. Él ha decretado nuestra santidad en la eternidad, pero nos ha dado la voluntad y ha decretado también los medios para que eso ocurra. Cada creyente, mis hermanos, entonces es responsable de ocuparse de su salvación con temor y temblor. Y Dios ha ordenado los medios para eso. Se llaman los medios de gracia: la lectura de la Biblia, la oración, la audición de la palabra predicada, la comunión de los santos, los sacramentos. Todo eso ha sido ordenado por Dios para nuestra santidad, para que crezcamos en santidad, para que perseveremos en la fe. Y aquel que está débil es responsable de su debilidad delante de Dios. Aquel que tiene un decaimiento espiritual es responsable delante de Dios por no hacer el uso de los medios que Dios nos ha dado para crecer en la fe. Todos somos responsables. No tenemos excusa entonces delante de Dios de decir:
soy un bebé en la fe después de 10 años como creyente, o 15, o 20. No tenemos ninguna excusa delante de Dios. En segundo lugar, de nuevo, hijos, quiero que vuelvan a entender esto que es muy importante. El mundo quiere venderles a ustedes un evangelio falso. Ustedes pueden ser felices, tener poder, tener dinero, tener cosas, estar bien en esta vida, si tan solo lo aman. La misma mentira que el diablo trató de engañar al Señor Jesús. Si tan solo te postrares y me adorares. El mundo les vende muchas cosas, pero lo que quiere es que ustedes le den su corazón a Él. Y ese evangelio, ese mensaje del mundo los va a llevar a la perdición. Pero Dios a ustedes, hijos, les ha dado algo muy importante. Muchos de ustedes, les decía yo hace 2 semanas, han crecido en familias cristianas. En familias en donde se lee la Biblia, en donde se ora, en donde se les predica el evangelio constantemente, en donde se les dice y se les pide que se arrepientan de sus pecados y crean en Jesucristo. Ese es el mensaje del evangelio para tener vida. No sean entonces como Esaú. No menosprecien ese regalo que Dios les ha dado. Que su disposición sea tal de más bien que Dios use todo eso para salvarlos. No lo menosprecien. Y usted, amigo que está aquí, usted también debe saber eso. Usted es responsable delante de Dios por su pecado. Ningún hombre que será enviado al infierno en el día del juicio podrá llegar delante de Dios usando la soberanía de Dios como excusa por su incredulidad. Porque el pecador en el infierno es responsable de no haber creído el evangelio y de haberse rebelado contra Dios y de haber pecado contra Él. En aquel día del juicio, Dios no va a decirle a Saúl: lo siento por no haberte dado el poder para escoger. No, Saúl lo tenía. Él tenía la capacidad para no menospreciar la primogenitura. Lo que Dios le va a decir a Saúl es: ¿por qué la menospreciaste? ¿Por qué? ¿Por qué hiciste eso tan perverso? ¿Por qué me menospreciaste a mí por unas lentejas? Por algo pasajero de este mundo. ¿Por qué no valoraste aquello que era realmente valioso? Amigo, Dios le ordena a usted hoy arrepentirse de sus pecados. Es una orden. Y le ordena también creer en el Señor Jesucristo para tener vida. Si usted no lo hace, será responsable de sus pecados delante de Dios. Pero si usted lo hace, Jesucristo quitará sus pecados y Él lo representará a usted delante de ese Dios en aquel día del juicio. Y usted será absuelto de todo pecado. No menosprecie el evangelio. Arrepiéntase y crea en el Señor Jesucristo. Y Él le promete la vida. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por todo lo que nos has enseñado.
Te pedimos perdón por nuestra negligencia espiritual. Nosotros, Señor, como creyentes deberíamos estar más adelante en esta carrera de la fe. Pero ha sido nuestra negligencia, Señor, que nos tiene donde estamos. Te pedimos perdón, Señor. Y te pedimos que nos des más de tu Espíritu Santo para convencernos de ese pecado y llevarnos al arrepentimiento. Y así ser restaurados para poder vivir vidas, Señor, para ti. Vidas cada vez más santas. Vidas que te agraden, Señor. Señor, te pedimos por nuestros hijos. Tanto les has dado tú a ellos, Señor. Creciendo en nuestros hogares. Siendo discipulados por nosotros en tu palabra. Oh Señor, hazlos discípulos de Cristo. ¿De qué sirve que sean estudiantes nuestros? Lo que queremos, Señor, es que sean estudiantes de Cristo, discípulos suyos. Sálvales, Padre Santo. Usa tu palabra y evangelio para convertirlos a Cristo. Para que puedan tener vida eterna, Señor. Cuida de nosotros como iglesia. Guárdanos para tu gloria. En ti, Señor, confiamos, el Dios soberano del universo. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén.